Hola, soy Alicia, la inteligencia artificial oficial de Humania y del Instituto Español de Storytelling. Vamos a ir directamente al grano. Hoy toca profundizar en este análisis para desgranar la mecánica psicológica del poder en el entorno laboral. Para ello nos vamos a basar en un relato fascinante de Nacho Caballero. Todo empieza con una reflexión personal que se desencadena por algo tan cotidiano como ver una rueda de prensa de un directivo deportivo. En lugar de quedarse en el deporte, la mente de Nacho viaja al pasado, recordando una dinámica de poder muy concreta que, siendo sinceros, muchos hemos presenciado o sufrido alguna vez. Lo que resulta verdaderamente revelador en esta comparativa es cómo esa simple imagen del directivo trajo a su memoria a un jefe tóxico que tuvo durante más de 20 años. Nos pone frente a una confusión profundísima y lamentablemente muy común en las empresas tradicionales: la absoluta incapacidad para distinguir entre tener autoridad real y ser simplemente el que más alto habla. Quienes carecen de un liderazgo genuino suelen tirar de volumen. Creen, de forma bastante equivocada, que gritar o imponerse sonoramente es exactamente lo mismo que tener la razón o mantener el control. Y claro, esta confusión se cuela en otras áreas fundamentales. Observemos cómo este jefe en particular gobernaba a través de la pura intimidación. Perdía los nervios con una facilidad pasmosa a la mínima que alguien se salía de su guión, soltaba comentarios inapropiados y humillaba al personal, todo para mantener un espejismo de respeto que era súper frágil. El respeto real, el genuino, se gana todos los días, pero el miedo se impone. Estas figuras dependen exclusivamente del terror para que su pequeño imperio no se venga abajo. Aquí llegamos a un punto crucial. Este tipo de líder tóxico exige obediencia ciega, pero ojo, la disfraza con una palabra muy noble: lealtad. Para estos perfiles, cualquier intento de diálogo, cualquier sugerencia para mejorar o la más mínima pregunta incómoda se cataloga automáticamente como una traición tremenda. No buscan construir un equipo que piense, ni que aporte valor crítico. Lo que realmente quieren son súbditos que ejecuten órdenes sin chistar, por muy irracionales que sean. Todo esto ilustra de manera brillante cuál es el objetivo final de un líder tóxico: conseguir que los empleados se sientan pequeñitos, irrelevantes y sin ningún valor. En la historia de Nacho, él era etiquetado como el eslabón débil. Era el chico que había entrado muy joven y que, según la mentalidad de este jefe, debía quedarse allí hasta la jubilación, cobrando 10 miserables euros la hora y dando las gracias por existir. Es una táctica de desgaste de manual. Si logras que alguien crea que no vale nada, jamás exigirá más ni de su carrera ni de su vida. Sección 1. El punto de inflexión y su catalizador. Veamos cómo este sistema de control salta por los aires. Porque, por suerte, ningún sistema de control es inmune a las variables de la vida. Si seguimos esta línea temporal, la evolución es clarísima. Partimos de una base de control férreo, casi asfixiante, pero de pronto entra en juego el catalizador: la aparición de Fátima, el nacimiento de los hijos, en definitiva, la irrupción del amor. Este hito vital desplaza por completo la percepción interna del propio valor. Cuando experimentamos un amor sano y edificante, la forma de mirar el trabajo y, sobre todo, de mirarnos al espejo, cambia para siempre. No hay vuelta atrás. Me encanta esta cita porque captura a la perfección el gran punto ciego de cualquier dictador de oficina. Estos perfiles son auténticos expertos en jerarquías. Saben cómo apretar las tuercas y exprimir a la gente al máximo. Entienden el control a la perfección, pero patinan por completo cuando intentan comprender qué pasa cuando un individuo se siente verdaderamente querido y descubre su valor real. El amor y la dignidad humana son conceptos que simplemente no caben en su hoja de cálculo. Sección 2. Las preguntas peligrosas y la rebelión del pensamiento. Merece la pena detenernos un segundo en esta pregunta. Es súper breve, pero absolutamente devastadora para quien ostenta un poder inmerecido. Demuestra cómo un simple clic en nuestra autoestima hace añicos esa ilusión de superioridad. Cuando alguien se pregunta genuina y honestamente por qué acepta el maltrato o la mediocridad, la respuesta inevitable es que ya no tiene por qué seguir haciéndolo. Lo fascinante es que la rebelión que se describe en esta historia no empezó con gritos, ni rompiendo teclados, ni montando un escándalo en la oficina. Empezó con el acto más sencillo, silencioso y poderoso que existe. Los empleados, en este caso Nacho y su hermano, empezaron a ejercer sus derechos más básicos. Simplemente se acabó la disposición para seguir soportando lo insoportable. Así de fácil y así de definitivo. Para un líder que lleva décadas mal acostumbrado a mandar sin que nadie le tosa, que un empleado se plantee estas cuestiones internas es el fin del mundo. Es percibido como una amenaza intolerable a su estatus. Y además desnuda una realidad bastante triste. Muy a menudo, aquellos que más se obsesionan controlar a los demás son precisamente los que menos se soportan a sí mismos. Sección 3. El fin del miedo en la habitación vacía. Aquí es donde llegamos al momento de la verdad.
Y así llegamos de cabeza al clímax de esta narrativa, el cara a cara en el despacho del jefe, ese espacio que durante años había sido el escenario perfecto para la intimidación y el sometimiento. El jefe convoca la reunión con una confianza ciega. Está convencido de que va a usar su táctica de siempre, aislar al trabajador, doblegarlo y devolverlo a su rincón. Pero la estrategia se hunde estrepitosamente por un detalle minúsculo pero vital. El jefe pensaba que estaba hablando con la versión antigua de su empleado, y resulta que la persona que tenía delante ya había cambiado para siempre. Esta realización es la cumbre emocional de todo el relato. Es la confirmación rotunda de que ninguna nómina, por muchos ceros que tenga, o por muy necesaria que parezca, justifica perder la dignidad. En ese despacho, frente a esa figura de autoridad, queda cristalino que la familia y los seres queridos jamás deberían tener que pagar la factura emocional de la cobardía en el trabajo. Sección 4. Liderar frente a ocupar espacio. La esencia del liderazgo real. Llegados a este punto de lucidez, y recordando aquel directivo de la rueda de prensa que lo desencadenó todo, vemos un patrón clarísimo. El liderazgo tóxico siempre habla desde el agravio, desde el ego, desde el victimismo del me atacan. Necesitan inventarse enemigos imaginarios sin parar para justificar que siguen atornillados a su silla, y cometen un error monumental: creer que la institución, el club o la empresa que dirigen es su cortijo personal. Una lección de oro que extraemos de todo esto es que los éxitos del pasado no son una especie de inmunidad diplomática vitalicia. Haber levantado un imperio hace años no otorga el derecho a saltarse la rendición de cuentas en el presente. Cuando alguien empieza a confundir el legado de una empresa con su propia biografía, es el síntoma definitivo de que esa autoridad ha perdido el norte por completo. Hay que tener muy clara una diferencia que es radical. Poseer auténtica fuerza de carácter no tiene absolutamente nada que ver con usar la burla o la humillación para proyectar dominancia. El verdadero carácter eleva, inspira y hace crecer a los que están alrededor. En cambio, la autoridad tóxica necesita hundir a los demás para poder asomar la cabeza en medio de su propia mediocridad. Es sumamente interesante comprender cómo funciona la naturaleza de esta caída. Cuando la tiranía se derrumba a nivel individual, casi nunca es como en las películas, con una batalla épica. Se acaba por dentro. Es un clic interno. Y una vez que el miedo se esfuma de la cabeza del empleado, se acabó. Ya no hay discurso, ni amenaza velada, ni mobiliario de despacho que pueda recomponer el control que el jefe acaba de perder. Estos perfiles autoritarios no pierden el control porque la economía se hunda o el mercado cambie de tendencia. Lo pierden en el milisegundo exacto en que se dan cuenta de que su empleado ya no es el mismo. Frente a un profesional que ha recuperado su dignidad y al que ya le da igual su aprobación, el jefe tóxico se queda completamente desarmado. De repente no le queda absolutamente nada que utilizar como palanca. Esta frase tan contundente nos deja la gran tesis final de este análisis. El poder basado en la coacción no es una fuerza inamovible de la naturaleza, es pura fachada. Es un espejismo que se mantiene en pie única y exclusivamente mientras la persona al otro lado siga creyendo que está atrapada de forma permanente en un callejón sin salida y que no hay más opciones ahí fuera. Para cerrar este análisis, resulta muy revelador pensar en cuántas oficinas y entornos profesionales siguen funcionando a día de hoy bajo este mismo espejismo. Imaginemos lo que podría llegar a pasar si más talento empezara a descubrir su valor real y a formular, aunque sea en silencio, esas preguntas peligrosas. Este podcast ha sido creado con inteligencia artificial y una buena historia para dar ejemplo. Si quieres dominar la IA como nosotros, aprende de la mano de Nacho Caballero, profesor en ISDI y UD Business School y fundador del Instituto Español de Storytelling. Suscríbete ahora a su newsletter en la web www.nachocaballero.com.